digamos, hay investigaciones que tienen un impacto social claro, y hay otras que son más de ciencia teórica y que el impacto social o están alejadas del impacto social, o el impacto social quizás se va a ver mucho más adelante. Toda la primera parte de mi carrera yo trabajé en evolución. Evolución a nivel teórico, ¿no es cierto? Entonces yo estudiaba procesos evolutivos, estudiaba qué pasaba, por ejemplo, en esa zona híbrida donde se encontraban distintas razas cromosómicas y eso generaba distintas especies a lo largo. Trabajé también, después mi doctorado lo hice ya con genética molecular, evolución molecular de una musaraña, porque lo hice en Inglaterra, es un bicho del hemisferio norte, y a la vez comparando la evolución molecular de esta musaraña con la evolución molecular de un género de ratones subterráneos, los tucotucos, no sé si ustedes los conocen, que están acá en el hemisferio sur. Fueron todos años donde yo me dediqué mucho a la evolución desde el punto de vista teórico, de qué procesos ocurrían, qué pasaba cuando las poblaciones se achicaban, las poblaciones se agrandaban, se ponían en contacto, se aislaban. Pero después, cuando volví a Argentina la segunda vez, después de haberme ido, porque acá solo me quedaba lavar los platos, y formé este grupo en el museo, empecé a dedicarme a lo que es la conservación de especies. Entonces, a aplicar lo que es genética para conservar especies. Yo siempre trabajé con mamíferos, así que armé un grupo donde trabajamos en conservación de mamíferos nativos. Seguimos trabajando con estos tucotucos, hicimos como una transición, trabajamos muchos años, de hecho seguimos trabajando un poco con ellos porque son muy interesantes, pero hicimos como una transición hacia otros mamíferos. En este momento nos dedicamos en particular a felinos y bueno, también algún canino que es solo el aguaraguazú, que está en riesgo de extinción. Y a cérvidos. Entonces trabajamos en genética para aportar a planes de manejo y conservación de estas especies que están en riesgo. Creo que uno de los trabajos más importantes y que todavía está en marcha, aunque se cerró una primera etapa, fue con el yaguareté. Nosotros fuimos los primeros en empezar a estudiar la genética del yaguareté de Argentina. El yaguareté tenía una distribución en Sudamérica, bueno, en realidad desde Estados Unidos, pero nosotros en Argentina siempre usamos el límite sur de distribución de las especies. Eso es algo muy interesante, porque siempre los límites, los rangos, el límite, el último lugar a donde llega el bicho es un lugar muy particular. En Argentina nos pasa con muchas especies. Bueno, el yaguareté llegaba hasta La Pampa, ¿no? Tenía una distribución homogénea toda hasta la zona de La Pampa. Y ahora, lamentablemente, en Argentina quedan nada más que 3 poblaciones aisladas entre sí, una en Misiones, en la selva paranaense, ahí en la zona de Iguazú, que tiene aproximadamente 70 yaguaretés, que está en contacto con la selva paranaense en Brasil. Otra población en el Chaco, que es la que peor está en contacto con esta población del Chaco, supuestamente está en contacto con la población yaguaretés de Paraguay, pero acá en Argentina el desmonte, la caza de la población del Chaco realmente sí quedan muchos, con mucho optimismo podríamos decir que quedan 20 bichos, y después está la población de las yungas, que es la tercera, que está en contacto con la zona de Bolivia, que es quizás la más numerosa, son 250 más o menos individuos que quedan en yungas, pero igualmente 250 más 70 más 20 son poquitísimos los yaguaretés que nos quedan en Argentina, y de hecho es una de las 5 especies de mamíferos en riesgo crítico de extinción. Bueno, nosotros estamos estudiando esas 3 poblaciones desde el punto de vista genético, en colaboración con grupos que trabajan en ecología, porque cuando uno trabaja en conservación es necesario la multidisciplinaridad, es necesario trabajar desde el lado genético, desde el lado ecológico, y quizás
Lo que sí hemos cerrado, y que esto es lo que yo les quería comentar como un trabajo con impacto, fue un análisis, hicimos un análisis genético de todos los individuos cautivos de yaguareté en Argentina, o sea, todos los que están en todos los zoológicos de la Argentina, que no son muchos, son 39, de los cuales algunos se fueron muriendo, ¿no? En todo este tiempo. Esto fue un trabajo en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la Secretaría de Fauna del Ministerio. Ellos fueron los encargados el trabajo grande fue armar un registro de todos los yaguaretés en cautiverio. Ellos fueron los encargados de ir a ver a los yaguaretés a cada uno de los zoológicos, tomar las muestras, los dormían a los animales, hacer el estudio sanitario, tomaban una muestra de sangre, una muestra de pelo. Parte de esa muestra se nos mandaba a nosotros y nosotros hacíamos el estudio genético y hacíamos como un profile, ¿no? Una descripción genética de cada uno de esos animales. ¿Y esto para qué servía? Esto sirve porque ustedes saben que los zoológicos se prestan, se intercambian animales, entonces nosotros podíamos calcular el parentesco que existe entre cada uno de esos 39 bichos que están en cautiverio. Entonces, esto tiene dos funciones que tuvieron impacto. Por un lado, el impacto sobre el intercambio de animales entre zoológicos. Bueno, si quiero, los yaguaretés se reproducen bastante bien en zoológicos. El tema es que un bicho que crece en un zoológico no puede ser liberado, ¿no es cierto? Pero es una forma de mantenerlos. Nosotros hacemos actualmente también recomendaciones sobre, de acuerdo al parentesco que hay entre el macho y la hembra, si conviene o no cruzarlos, porque ustedes saben que si se cruzan parientes se genera endogamia y esa endogamia hace que surjan enfermedades que son recesivas, se pierde variabilidad genética, en fin, una serie de cosas. Entonces sirvió para eso por un lado, y por otro lado sirve para cualquier recomendación de manejo. Por ejemplo, hace muy poco se detectó con cámaras trampas, todos los lugares donde hay yaguaretés, en general hay puestas cámaras trampas, que son cámaras que se ponen sobre los árboles y que detectan, se prenden y sacan fotos o videos cuando hay movimiento. Entonces, mediante una cámara trampa en el Chaco se detectó que había un yaguareté macho que había aparecido, que probablemente ya venía a Paraguay, pero que bueno, que no, hacía 20 años que no se veía un yaguareté en cámara trampa en el Chaco. Eso motivó toda una serie de reuniones de expertos con la Secretaría, ahora el Ministerio Nuevo de Ambiente, para ver qué hacer. Si era conveniente capturarlo, marcar, ponerle un collar, ¿no? Con un GPS. El Chaco, la casa es muy grande, entonces bueno, finalmente se decidió capturarlo, se lo durmió, se tomaron muestras. Primero a nosotros nos llegaron muestras de fecas porque se lo vio en la cámara trampa, se empezó a recorrer ese lugar y se colectaron fecas. Nosotros sacamos el ADN del animal a partir de las fecas. Determinamos que era un yaguareté, que esas eran fecas de yaguareté, no de puma, por ejemplo, que está lleno de pumas en ese lugar, las fecas son muy parecidas. Después, cuando se lo capturó, se le puso un collar con GPS para detectar sus movimientos, se le tomó sangre, nosotros volvimos a hacer el estudio sobre la sangre y entonces después se decidió, bueno, para incrementar la población en el Chaco, llevar una hembra de las que estuviera en cautiverio y intentar cruzarlo. Entonces se recurre en ese caso a los datos que nosotros tenemos, más este otro animal que nosotros acabamos de hacer para ver cuál sería la hembra más conveniente desde el punto de vista genético para aumentar la variabilidad genética. Así que bueno, yo siento que a pesar de un primer momento en el cual mis estudios fueron un poco más teóricos, después como que derivaron, es el mismo tipo de estudios en genética de poblaciones, pero derivó hacia algo que se puede aplicar para la conservación de la diversidad en este momento. Lo mismo hacemos en el delta, en el ciervo de los pantanos, por ejemplo, donde sí tenemos un trabajo más importante y más fuerte con los pobladores, ¿no? Como para
llevar una conciencia mucho en las escuelas desde pequeños del símbolo, de la importancia del ciervo de los pantanos en ese humedal que nos queda. Yo creo que en el ámbito científico, a pesar de que yo tuve situaciones de discriminación cuando estuve en Europa, en particular por estar embarazada, por tener hijos, cosas por el estilo, como una científica, ¿cómo te vas a dedicar a ciencia si tienes 3 pibes en tu casa, ¿no? Eso es una cosa bastante común de ser escuchada, o por lo menos en ese momento, hace quizás 20 años, o menos, en realidad 15. Sí considero que existe una diferencia entre las mujeres científicas y los hombres científicos, que viene dada por la misma situación de género que hay en cualquier otro ámbito social. De hecho, esa situación se expone claramente si uno mira los números en CONICET. Yo hace poco preparé un documento para ver qué hacíamos con el tema de género en los ingresos a CONICET. Si uno mira los números en CONICET, por ejemplo, es muy común ver que el 70% de los postulantes, de les postulantes para entrar a la carrera dentro de biología, son mujeres y el 30% son varones, y sin embargo cuando uno mira los ingresos son más o menos parejos, 50 y 50. O sea que hay muchas mujeres que no se respeta esa proporcionalidad, y eso es una consecuencia de lo que implica ser mujer y trabajar en ciencia. Si después uno se pone a comparar cuántas mujeres hay en cada uno de los distintos eslabones de la carrera científica, ve que el número de mujeres va disminuyendo considerablemente desde ingresar como investigador asistente hasta llegar al mayor eslabón, que es el investigador superior. Y eso es consecuencia absoluta del rol de la mujer, sea la mujer. Yo tengo una estadística que hice para este documento. Fíjense, la mujer es un estudio hecho por investigadores. Las científicas dedican al trabajo doméstico no remunerado, al cuidado de personas, que no es solo de hijos, sino también de adultos, y al apoyo escolar un promedio de 11,5 horas por semana, mientras que los hombres dedican 3,9 horas. Eso, por supuesto, se ve reflejado en la producción. Fíjense, dentro del ámbito de la biología, el número de artículos publicados, si uno se fija cuántos artículos se publican por año, ve que en el primer nivel de la jerarquía, como investigador asistente, tanto mujeres como hombres publican un promedio de 2 artículos por año. Ya como adjunto, la mujer publica 5 y el hombre 6. Como independiente, que es el cargo que tengo yo ahora, la mujer 7 y el hombre 9. Y ya como principal, la mujer 10 y el hombre 13. Es decir, todas esas horas que una mujer dedica al trabajo doméstico no remunerado, al cuidado de adultos mayores y de menores, y al apoyo escolar, se trasladan en una menor producción científica, y esa menor producción científica hace que tenga menos acceso a subsidios, menos acceso a becas, menos acceso a progresar dentro de la carrera de investigador. Así que sí, claramente el papel de la mujer en la ciencia está muy comprometido hasta que no haya una clara política de género que no solo considere, porque existe una mínima política de género, pero lo único que se consideran son embarazos. Eso es una cuestión biológica, no de política. O sea, es cierto que una mujer está embarazada y durante esos 9 meses va a producir menos, probablemente. Después tiene una licencia por maternidad. El tiempo del embarazo es un tiempo donde la mujer es menos productiva en cuanto a publicaciones, por supuesto, porque está dedicada a otra cosa y eso no es equiparable al hombre de ninguna manera. Entonces, eso se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta cuántos hijos se tienen, como para darle algún puntito extra a las mujeres cuando pedimos algo. Pero no es solo estar embarazada, sino que son muchas otras cosas las que afectan la carrera científica de la mujer y que yo creo que se deberían tener en cuenta. En este momento el Ministerio y la agencia tienen una comisión de política de género que funciona y que está estableciendo a partir de muchos estudios estadísticos
que está estableciendo políticas de género, pero todavía eso nos falta en el CONICET.